Buenas tardes, buenas noches, que sea como estamos el horario. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Ya estamos en nuestro tercer encuentro ya virtual sobre Biblia y sinodalidad. Y hoy tenemos la gracia de tener con nosotros a Roberto Sepúlveda, que es profesor, licenciado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Comisión Nacional de la Animación Bíblica de la Pastoral, creo que lo dije bien, y coordinador de la Escuela Bíblica San Jerónimo. Bienvenido, Roberto. Son todas y todos tuyos. Uy, por favor, gracias, Linda. Y un saludo a todos y cada uno de ustedes. Un encuentro bien internacional. Hace un tiempo atrás Jaime me había invitado a algún... y ahora estoy recordando dos momentos en que con algunos de ustedes nos encontramos. Uno fue en un curso que hicimos durante el primer año de pandemia, que a mí me tocó comentar algunas cosas del libro de Job, y algunos de ustedes estaban ahí. Y después en un encuentro de celebración de la FEBIC, que también nos encontramos, y por eso me acordaba de Giselle. Ya. Ahí estaba la cosa. Excelente. Bien. Bueno, vamos a conversar de sinodalidad. No voy a dar una charla sobre el tema porque ustedes ya están casi a punto de doctorarse en estas lides. Pero me voy a atrever a proponer algunas claves como para conversar. En algún minuto voy a compartir pantalla para algunas cosas, pero lo primero que me gustaría escucharlos a ustedes sobre el camino recorrido, porque Linda estaba diciendo que este es el tercer encuentro que han tenido y a mí me gustaría que ustedes me pudieran compartir lo que han caminado para que yo me pueda enlazar lo mejor posible con este camino, para que no andemos desconectados. ¿Ya? Así que les dejo abierta la palabra que ustedes puedan compartir. Ustedes tienen distintas perspectivas también de lo que ya han ido haciendo y que podamos sintonizarnos. Así que les doy estos primeros minutos para compartir, por favor. Como Linda está enfiestada, seguramente va a tener que partir otra persona. Bueno, no, yo puedo comenzar. Estuvimos, la primera reunión que tuvimos, Roberto, fue con apellido Wences, bueno, no puedo decir el apellido de... A ver, Jaime, si me ayudas. Jesús Weissensen. Jesús, así es que se pronuncia. Y con él estuvimos hablando algunas generalidades de sinodalidad y Biblia. Luego estuvimos, que fue el más reciente, que es el que fue con Gloria Ladislao, y hablábamos de Biblia, sinodalidad y mujer, y hablábamos de toda esta sincronía que había que tener entre las mujeres, que éramos diferentes, pero que teníamos en común, que lo que podíamos hacer en común, ¿no? Entre las mujeres. Perfecto. Me recuerdo más de eso porque obviamente fue más reciente, pero ese es el camino más o menos que hemos venido realizando. Perfecto. No sé si alguien más quiere ayudarnos. Sí, Giselle tenía la mano levantada. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, y lo que ya sabemos, ¿verdad? Yo creo que ya todos y todas estamos en sintonía en que la sinodalidad es un caminar juntos, una escucha, un diálogo, el caminar hacia un mismo horizonte, que no es algo nuevo, sino que está presente precisamente en la Biblia, ¿verdad? Y a nivel claretiano también nosotros ese del hacer con otros y otras, la misión compartida, es hacer juntos y juntas un proyecto donde todos y todas seamos escuchados y estemos, como decir, a un mismo nivel, sin que nadie esté por encima de otros o de otras. Ir construyendo reino para un bien común, más o menos. Más o menos. Perfecto. Bien, no sé si hay alguien más.
Yo creo que una de las cosas que también es interesante ha sido que el inicio, que fue con Jesús Antonio, también me cuesta pronunciar su apellido. Váisense, váisense, Váinsense, váinsense, váisense, Es como que váinsense. nos puso como decir, las bases un poco para este caminar de la sinodalidad, ¿no? Como este proceso no es un proceso nuevo, no son cosas que están ahora como saliendo, sino que como que siempre han estado presentes, sobre todo a partir del Vaticano II, esto del caminar juntos. Ya, perfecto. Yo creo que podría estar en sintonía con ustedes. Voy a hacer un monito aquí. O sea, a mí me gusta hacer monito. Como el Zoom nos da la posibilidad de tener una pizarra blanca, entonces vamos a hacer un monito, porque aquí podríamos establecer esta relación, ¿no? Biblia, sinodalidad. ¿Ya? Sinodalidad. Aquí tenemos dos perspectivas. Una que puede ser como la más recurrente, ¿no? Es, ¿qué dice la Biblia? ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Entonces, uno podría ir tomar esta palabra, ¿ya? Tomar esta palabra, meterla dentro de la Biblia y luego sacar N citas que puedan estar relacionadas con el tema, que es más o menos el camino que sigue el famoso documento vaticano sobre la sinodalidad, la vida y misión de la Iglesia, ¿ya? Porque va tomando citas del Antiguo Testamento, citas del Nuevo Testamento y va organizando un tema. Pero otro tema puede ser el siguiente, y es que leamos la Biblia, o sea, ahora vamos a hacer otro camino, leer la Biblia con una clave de sinodalidad, es decir, que la sinodalidad sea una clave de lectura que nos ayude a hacer una lectura comprensiva de la Biblia. No sé si me explico. ¿Ya? ¿Ya? Este camino que es el habitual, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre sinodalidad? Y vamos a buscar citas que respalden el concepto, ¿ya? Que lo prueben, ¿ya? Y nos vamos a quedar tranquilos. Entonces, sí tenemos argumentos bíblicos para sustentar un discurso sobre la sinodalidad, ¿ya? Eso es como el camino habitual. Pero a mí me gustaría tratar, vamos a aventurar aquí, y es leer la Biblia desde la sinodalidad. ¿Ya? No sé si estaría claro el tema. ¿Ya? Vamos a intentar este camino. ¿Les parece? Sí, sí, Roberto, estamos bien. Ya, vamos a intentar ahí hacer ese camino. Entonces, vamos a volver aquí a la pantalla. Veo que se han incorporado un par de personas más. Eso es bueno. Jesús Váisense, por lo que acabo de escuchar, les dijo una clave súper importante. El tema de la sinodalidad se ha puesto como de moda, ¿no? De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda. Y entonces pensamos o algunas personas pueden pensar que hablar de sinodalidad es hablar de algo nuevo en la iglesia. En cierto modo, es hablar de algo nuevo en la iglesia, en cierto modo. Porque en realidad la sinodalidad es una experiencia muy antigua, no solo en la iglesia, sino que es una experiencia que viene desde Abraham para adelante, por lo tanto afecta a la comunidad hebrea de la Biblia y al nuevo Israel del Nuevo Testamento también, y por lo tanto toda la experiencia eclesial de los primeros 3 siglos es también, sobre todo, una experiencia de sinodalidad. Entonces, vamos a tomar dos aspectos. Lo voy a invitar a tomar dos aspectos.
Voy a volver a mi pizarrita. Vamos a tomar dos aspectos, ¿ya? Y un primer aspecto es algo que ustedes conocen y dominan muy bien, que es la experiencia del pueblo de Dios, pero me gustaría también que pudiéramos ver lo siguiente. La Biblia es consecuencia. Mire, no me quiere escribir aquí. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es consecuencia. Ya, no me quiere escribir el lápiz ahí. Pero la Biblia es consecuencia de la sinodalidad. ¿Ya? Esto puede ser algo nuevo, pero en realidad, no, mire, ahí, ya. Mire, yo no pretendo poner novedades, sino simplemente sacar a flote realidades que están ahí. ¿Ya? No sé si alguna vez se han puesto en la perspectiva, entonces voy a partir, porque estos dos temas están relacionados, íntimamente relacionados. La experiencia del pueblo de Dios con la Biblia como consecuencia de la sinodalidad, de la experiencia sinodal. Ya, parece que la pizarrita se nos echó a perder. Es que a mí no me gusta mucho hablar con presentaciones porque de repente se nos está, se nos inmoviliza el escenario. Mire, nosotros tenemos probablemente con todo lo que la experiencia bíblica que podamos tener, pero fíjense que hay ciertas cosas que cuesta mucho sacarlas del esquema mental en el que nos hemos formado. Por ejemplo, uno dice, vamos a hablar del Evangelio de Marcos, ¿ya? Y una de las primeras cosas que uno hace es tratar de descubrir un perfil de Marcos. ¿Quién es Marcos? ¿Ya? Y empezamos a buscar algunas citas bíblicas que el segundo paso es tratar de describir la comunidad a la que va destinada el Evangelio de Marcos. Y fíjense que cuando damos este segundo paso, ¿ya? En realidad estamos hablando de un tercer o tal vez cuarto paso y nos hemos saltado un paso muy importante. ¿Cuál es el paso que nos hemos saltado? Todos los autores bíblicos, sin excepción, han sido partícipes de una experiencia comunitaria. Esto quiere decir que ellos han sido miembros de una comunidad, ya sea en el mundo del judaísmo como en el mundo cristiano, han sido parte de una comunidad, han compartido experiencias de fe con su pueblo, con su comunidad, han vivido lo que creen en una comunidad, han configurado una experiencia creyente en medio de una comunidad. Fíjense que cuando nosotros decimos quién es Marcos, para seguir en el ejemplo, sin darnos cuenta, sacamos a Marcos de un contexto comunitario y lo ponemos como si fuera un personaje extraordinario, ¿no? Claro, porque como estaba inspirado y escribió un evangelio por inspiración divina, entonces, sin darnos cuenta, hemos transformado al autor en una especie de ET. ¿Ya? Y este ET, que tiene dones que los demás no tienen, viene a escribir una obra fantástica y se la viene a dejar entonces a una comunidad. Entonces, tenemos un ET que ha escrito una obra que finalmente le llega a la comunidad como caída del cielo. Pero en la verdad de las cosas, eso no es así. Como digo, el autor es parte de una comunidad. ¿Ya? Mire, parece que la pizarra, claro, pues la pizarra me está jugando malas pasadas. Ya, vamos a tener que prescindir de esto. Vamos a ver si en un rato más lo arreglamos. Entonces,
Hagámonos la siguiente figura. Tenemos una comunidad creyente. Vamos a ponerle ese título para no estar haciendo diferencia, que no nos conducen a muchos lados, para no estar haciendo diferencia entre el mundo judío y el mundo cristiano. ¿Ya? Tenemos una comunidad creyente. ¿Ya? ¿Por qué esa comunidad la podemos catalogar de creyente? ¿Qué es lo que está en la base que nos permite hablar de una comunidad creyente? A ver si alguno de ustedes puede aportar aquí con una respuesta. ¿Por qué podemos hablar de una comunidad creyente? Ahí Giselle y los que están haciendo el diplomado tienen las respuestas fresquitas ahí. Jaime. No, yo diría porque hay una experiencia de Dios dentro de ellos, ¿no? Un Dios que van descubriendo en una experiencia de camino, de vida. Ya, una experiencia de Dios. Pero me gustaría si pudiéramos afinar un poquito más ese concepto, porque ahí hay cosas que se pueden sacar todavía. A ver, Giselle. Bueno, Olinda. creo que van también el pueblo, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Que empieza a descubrir esa experiencia de Dios en su vida. Es una experiencia de fe, pero es un proceso, como Dios se va revelando poco a poco en cada acontecimiento que vive. No solo en lo bueno, también en lo negativo, en las experiencias negativas. Ajá. Ya. A ver, También Linda. pensando que esta comunidad está haciendo relectura de los textos que ya existen de la Sagrada Escritura, de los textos hebreos, está haciendo una relectura con la experiencia de Jesús de Nazaret, todo lo que se vivió con Jesús, que les han contado, algunos tal vez lo han vivido, les han contado, y lo que ellos mismos están viviendo en este momento. Entonces, al hacer ese conjunto de cosas, esos tres pilares van formando ellos su propia experiencia. Ya. Ya. Pero ¿saben qué? Hay algo sí que falta aquí, porque una palabra que a mí me gustaría explicitar aquí, porque la primera, digamos, la primera experiencia es la experiencia del encuentro con una realidad nueva, novedosa, ¿ya? De la que no tenían conocimiento. Sí, y esto lo quiero ilustrar con la experiencia de Abraham en el capítulo 12 del Génesis. ¿Ya? Cuando uno lee el Génesis, por ejemplo, capítulo 11, lee el Génesis, que es donde primero aparece Abraham, antes no aparece. Y Abraham aparece como de refilón, porque se está hablando de la genealogía. ¿Ya? Entonces, y no da ningún dato sobre la condición creyente de Abraham, simplemente lo menciona dentro de una genealogía. Y cuando parte el capítulo 12, parte de improviso, dijo Dios. Y ahí hay varias cosas que están involucradas. Primero, Dios, y un Dios que habla, que eso es lo primero que llama la atención, ¿no? Segundo, está la experiencia de una irrupción de Dios, porque literariamente o narrativamente está construido de tal manera que nos demos cuenta que ocurre precisamente eso. Dios irrumpe en la existencia de Abraham. No teníamos ningún antecedente que nos permita decir que Abraham conocía a Dios o tenía alguna idea, no, nada, irrumpe. Y un tercer aspecto que es muy relevante y que es consecuencia de estos dos hechos, ¿no? Que irrumpe y que habla, y es que, digamos, figurativamente, Abraham tiene un círculo existencial cerrado, ¿ya? Es su mundo, su cultura, su tribu, su patrimonio, sus animales, etc. ¿Ya? Pero aparece repentinamente Dios en su horizonte, y entonces se produce una apertura en su horizonte de referencia, ¿ya? Porque entra un nuevo actor aquí, ¿ya? Y este horizonte tido, que era el suyo habitual, ahora se enancha, va más allá de su mundo conocido, ¿ya? Y
se genera un espacio de diálogo. Esto es súper como muy bonito, ¿no? Porque se genera un espacio de diálogo con esta realidad que está más allá de él, que no pertenece a su mundo, no pertenece a lo conocido, pero con quien puede establecer un vínculo. ¿Ya? Entonces, desde ahí, Abraham empieza a caminar. De ahí se aparece un nuevo horizonte de sentido que le da una perspectiva totalmente novedosa a lo que ya tenía, a lo que ya vivía. ¿Ya? Entonces, este aspecto es súper relevante. ¿Ya? Abraham no conocía Biblia, Abraham no tenía nada, ningún antecedente que nos permita decir que tiene un piso que justifica que Dios se le manifieste. ¿Ya? Dios se le manifiesta, punto. Y eso trae una serie de cosas aparejadas. ¿Ya? Y lo que a mí me parece como relevante insistir es este horizonte de sentido nuevo que le aparece y que está más allá de él. ¿Ya? Entonces que lo obliga como a transitar, ¿ya? Lo impulsa a transitar. Y un último elemento que aparece aquí es que Dios entra en el mundo humano de Abraham, pero al mismo tiempo le permite a Abraham entrar en el mundo de Dios. ¿Ya? Entonces tenemos, en realidad no es solo el diálogo entre Dios y Abraham, sino que eso se va ampliando para transformarse en el diálogo entre rodea a Abraham y Dios. ¿Ya? Bueno, y en esa misma experiencia de Abraham, tal como la narra el libro del Génesis en el capítulo 12, está la gestación de una realidad totalmente nueva, que es la dimensión de pueblo. ¿Ya? El mismo nombre de Abraham lo va a indicar, ¿no? Entonces aparece inmediatamente asociado a la irrupción de Dios la dimensión de pueblo. Y esto hay que tenerlo siempre muy presente, porque voy a volver al ejemplo de Marcos, ¿no? Cuando nosotros decimos Marcos es el autor de un evangelio, y Marcos tiene tales y cuales características, y la comunidad a la que va dirigida el evangelio tales y cuales características, nosotros hemos desmembrado a Marcos de una comunidad creyente y lo hemos desmembrado en su propia experiencia creyente de lo que es la base, el espacio en el que él pudo desarrollar una experiencia creyente. ¿Ya? Entonces, la experiencia creyente, y aquí hay un primer elemento que me parece súper relevante de marcar, es que la experiencia creyente siempre va asociada a la noción comunitaria, a la noción de pueblo. Y entonces aquí hay una retroalimentación. Hay una retroalimentación en función de la experiencia creyente y la comunidad. ¿Ya? La comunidad es un espacio propicio para la experiencia creyente de las personas. Y la experiencia creyente de las personas enriquece la experiencia creyente comunitaria. ¿Ya? Se retroalimenta. No se da una sin la otra. ¿Ya? Esto no hay que perderlo de vista. Del mismo modo, nosotros podemos decir ¿cuál es el criterio de discriminación de la autenticidad de la experiencia creyente de una persona? No es la visión extática o de éxtasis que pudo haber tenido en un minuto, ¿no? En Chile decimos la bola que se pegó en un minuto. ¿Ya? No tiene que, no, ese no es el elemento discriminador. El elemento discriminador es si aparejado a esa experiencia que le permita a una persona tomar conciencia de la presencia de Dios, aparece el otro, el hermano, aparece la comunidad, ahí podemos estar hablando de una experiencia de Dios auténtica. ¿Ya? Por eso, Aparecida insiste tanto en el encuentro personal y comunitario con el Señor. Porque no se da uno sin el otro. La comunidad es el espacio para el encuentro.
y el encuentro conduce a la comunidad. O sea, siempre está relacionándose. Eso ustedes lo saben de sobra. Entonces, lo que a propósito de sinodalidad, estamos aquí como insistiendo, es el hecho de que ya desde Abraham, en la experiencia de encuentro con Dios, aparece la noción de pueblo. ¿Ya? Y Abraham, como origen de pueblo, pero aquí sin desgajar la experiencia de Abraham y la realidad de pueblo que le está aparejado. Abraham no solo es origen de un pueblo, él es, por lo mismo, parte de un pueblo. ¿Ya? No, o sea, el origen no lo podemos separar de la consecuencia. Abraham, como principio del pueblo, es parte de él. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Algún comentario hasta aquí? Ya, voy a dar otro paso. Entonces, cuando estábamos preguntando esto de hace un rato atrás, que es lo que nos da el pie para estar hablando de lo que estamos diciendo ahora, entonces aquí hay una palabra que uno no puede dejar de lado, ¿ya? Que es la experiencia de Dios es la experiencia de encuentro. Esa palabra hay que resaltarla siempre, la experiencia del encuentro. Ya ha comenzado. Porque la experiencia del encuentro tiene esta doble dimensión simultánea. Es encuentro con Dios y encuentro comunitario. Por lo tanto, aquí ocurre algo, y lo voy a relacionar con algo que decía Linda también hace un ratito, a partir de la experiencia del encuentro, o sea, cuando Dios se hace visible y audible, y diríamos también palpable, para hacernos eco de la primera carta de Juan, ya, cuando Dios adquiere esa dimensión, entonces empezamos a hacer relectura de nuestra propia historia. Entonces, en ese sentido, a veces nosotros quedamos, sin darnos cuenta, como muy pegados en la Biblia como realidad textual, como un texto. Pero sin embargo, la Biblia primero es vivida. ¿Ya? Y esto significa entonces que, a propósito de la experiencia de encuentro, la historia comienza a ser releída a la luz de la experiencia del encuentro. Y entonces empiezan a adquirir también dimensiones nuevas, la tribu, el clan, la cultura, el contexto y sus propias experiencias religiosas previas. Creo que se pegó, ¿verdad? Sí, se pegó Roberto, sí. Roberto se pegó. Esperemos un ratito. Sí, ahorita debe regresar. Estaba tan sabroso esto, pero esperemos un ratito. Está demasiado sabroso por eso. Sí, eso es. Sí. Ya se va a volver a No, conectar. Venite. Venga. Lo estoy llamando para ver qué dice. Si no, Jaime sigue.
Y entonces la experiencia del encuentro se transforma en una clave de lectura de la propia historia. Voy a poner un ejemplo. Yo voy caminando por la calle, ¿cierto? Eso es frecuente. Y en la mayoría de las calles de América Latina, uno se encuentra con una baldosa suelta, un adoquín que no está en su lugar, se tropieza, se cae y se quiebra un pie. ¿Ya? Eso no tiene nada de particular, pues ya se cayó, qué pena, que ya, se quebró el pie, fue a parar al hospital y después tiene que convalecer en su casa. Ese acontecimiento bueno, tiene sus inconvenientes, por supuesto, y todo, pero en sí mismo, quebrarse el pie está dentro de las posibilidades de cualquier persona. Sin embargo, cuando yo estoy en mi casa, me estoy restableciendo de la fractura, empiezo a experimentar cosas que yo en el momento no las voy a valorar suficientemente. ¿Ya? Empiezo a recibir visitas, por ejemplo. ¿Ya? Y de repente aparece gente que hacía mucho tiempo que no sabía de ellos. Aparecen ahí. Soy objeto de la preocupación de otros que no me hubiera imaginado. De repente alguien llega y me trae un regalo. ¿Ya? Y en esto se me pasó el tiempo, ya pude salir a caminar. Y con el tiempo me doy cuenta de qué fue lo que en realidad pasó cuando me quebré el pie. ¿Ya? ¿Qué fue lo que realmente pasó? El pie, la quebradura del pie va a empezar a quedar en segundo plano, porque en realidad lo más importante es que a propósito de eso se restituyeron vínculos, se generaron nuevos, se creó una atmósfera nueva, etc. Entonces, ¿qué es lo que realmente aconteció? Me quebré un pie, sí, está bien. Pero a propósito de los vínculos, tuvimos la oportunidad de hacer una relectura del acontecimiento. Y en esa relectura empiezan a aflorar otras personas, otras realidades, que hacen que finalmente la quebradura del pie no sea más que una anécdota, porque en realidad lo importante es lo que ocurrió a propósito de eso. ¿Ya? Bueno, este ejemplo tan pedestre, porque está relacionado con un pie, ¿ya? Este ejemplo tan pedestre es lo que en realidad acontece en el trasfondo de la Biblia. Y eso es cuando decimos que la Biblia primero fue vivida. Y fue vivida como una experiencia comunitaria. Y esa experiencia comunitaria tiene como origen o como fundamento una experiencia de encuentro que en el tiempo se va configurando, y en el tiempo es que, a propósito de la misma experiencia comunitaria, podemos decir, esto fue, lo voy a decir súper sencillo, ¿no? Porque al final no se formula así, pero al final esto para nosotros constituye una experiencia de encuentro con Dios. Y podemos decir además algunas características de ese Dios con el que nos encontramos. Un Dios que habla, un Dios que da fuerza, un Dios que acompaña, un Dios que camina, un Dios que oye, etcétera. ¿Ya? Una serie de características que tienen que ver con realidades muy concretas y muy vitales de la propia comunidad. ¿Sí? Vamos, como decimos en Chile, vamos cachando. Bueno, me gustaría un poquito de interacción aquí, pues, si alguien tiene un comentario, alguna cosa que añadir, bienvenido. Yo creo también que esto hace
o podría hacer eco con experiencias personales, ¿no? Porque estas cosas nos pasan a nosotros también. Ya, voy a dar un pasito más. Entonces, esto, a ver, primero entonces la experiencia comunitaria que nos permite decir en relación con la Biblia, porque estamos viendo esta relación, ¿no? Biblia, sinodalidad. Entonces, la primera experiencia es la experiencia de un pueblo, ¿ya? Un pueblo que se constituye a partir de una experiencia que reúne, que convoca, ¿ya? Aquí a mí me parece también ilustrativo el poder mencionar la experiencia de Siquem en el capítulo 24 del libro de Josué. Esa asamblea de Siquem es muy importante para el pueblo de Israel porque después de haber pasado la experiencia de la esclavitud en Egipto, de haber sido sometido al proyecto de muerte del faraón, ¿ya? Proyecto de muerte que tenía dos caras, ¿no? La esclavitud y la eliminación de los varones recién nacidos para impedir la multiplicación, ¿ya? O sea, con esos dos elementos el pueblo, los hebreos estaban condenados a muerte en Egipto. Ese es el proyecto del faraón, ¿ya? Y a propósito de la irrupción de Moisés que es don nadie, por mucho que haya estado en la corte del faraón, finalmente se transforma en un don nadie, ¿ya? Y Dios llama a don nadie, ¿ya? O constituye a don nadie llamado Moisés como respuesta al grito de angustia del pueblo, ¿ya? Que está expresado al final del capítulo 2 del Éxodo, ¿ya? Entonces, tiene la experiencia de la esclavitud, pero también tiene la experiencia del proyecto de Dios. Pueden empezar como a tantear que aquí aparece en su horizonte un proyecto distinto que tiene que ver con libertad y vida, ¿ya? Pero para pasar por ese proyecto, para llegar al proyecto de libertad y vida, es imprescindible pasar por la experiencia del desierto. Y la experiencia del desierto, que es dura, es difícil, pero es también el tiempo que les permite a ellos constituirse en pueblo, ¿ya? Finalmente, pueden entrar en la tierra que consideran la tierra de la promesa. Entran en Canaán. Y antes, según el libro de Josué, antes que ya cada uno en definitiva se asienta y empieza a llevar su vida en Canaán, los convoca en Siquem. Y el capítulo 24 vale la pena leerlo porque es muy significativo, porque allí ocurren dos cosas. Josué invita al pueblo a hacer una lectura de su historia, mirar hacia atrás, pero leer la historia desde la experiencia del Dios que irrumpió en su historia, que los acompañó, que los sacó de Egipto, etc. ¿Ya? A releer su historia. Pero enseguida también invita al pueblo a hacer una elección. Y esta elección es bien significativa porque ellos vienen con sus propios dioses, pero llegan a Canaán donde se encuentran con otros dioses, ¿ya? Y Josué insta al pueblo a hacer una elección. Y entonces el pueblo tiene que elegir entre los dioses y Dios. ¿Ya? ¿Y cuál es la base para poder elegir a Dios? Justamente lo que ha hecho con ellos a lo largo de su historia recorrida hasta ese minuto. Esto es súper relevante, porque no se escoge un Dios porque sí, no se escoge un Dios por una definición, no se escoge un Dios por una cuestión estética. El fundamento para que el pueblo de Israel en Siquem elija a Dios es por haber descubierto que ese Dios ha caminado con ellos. Por lo tanto, ¿a qué Dios van a elegir? Al Dios que ha caminado con ellos, al Dios que los ha constituido pueblo,
al Dios que se ha comprometido con ellos. ¿Ya? No es al azar. Hay un fundamento y el tiene que ver con la historia, pero con la historia de su vida. ¿Ya? Los toca a ellos en su existencia cotidiana. Esto no es bonito en el sentido estético, es maravilloso, ¿ya? Porque lo que Josué le permite, o el ejercicio que Josué hace con su pueblo, es releer su propia historia. Entonces, podríamos decir en el lenguaje que estamos hablando, allí hay un primer momento en que el pueblo toma conciencia de dos cosas. Toma conciencia de ser un pueblo y toma conciencia de estar vinculado con alguien que no se confunde con nada, pero que se compromete con ellos y se hace parte de su historia. Entonces ahí tiene sentido la expresión sintética de la alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. ¿Ya? Claro, esto suena bonito, ¿no? La expresión de la alianza, pero fíjese que rascamos un poquito, rompemos un poquito la cáscara y allí se nos está hablando de una dimensión de pertenencia mutua, de propiedad. Y entonces aquí podríamos decir lo siguiente. Hay un elemento que recorre toda la Biblia que se dice de diversos modos, pero que no se puede definir porque la Biblia no tiene ese concepto de definiciones, ¿ya? Porque la mentalidad es distinta. Y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Sabe por qué Dios es importante en la Biblia? ¿Alguien puede intentar una respuesta a esta pregunta? ¿Por qué Dios es tan importante para la Biblia? ¿Por qué es tan importante? Podríamos ampliarlo. ¿Por qué es tan importante para el pueblo de la Biblia? No sé, porque los une, porque los convoca, porque ¿Ya? los identifica, no sé. Ya, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué relación hay entre eso que dice Linda y esta expresión que se repite muchas veces en la Biblia? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y después vamos a decir el Dios de Jesucristo. Los Porque ha pillé, estado chachán, presente en la historia. ya presente. En la historia siempre ha caminado con ellos, ha estado con ellos. Sí, sí. Y será tal Fíjense vez que, porque se identifica también con los más excluidos, con los empobrecidos, con los marginados, porque los dioses siempre estaban como del lado del poder. Entonces, el que un ya, dios se fije en el necesitado, en el pobre, ya. en el excluido. Eso, vamos acercándonos, vamos acercándonos. Miren, También porque voy Dios le da continuidad al pueblo, porque Dios le da esa continuidad. permanencia, un sentido de Ya, permanencia. sí. Pero Zulia dice la experiencia personal de Dios con cada ser humano, por eso es de sí, Abraham, de Isaac, de Jacob. sí, sí. Pero hay algo, allá, todo eso que dicen está bien, pero es consecuencia de una realidad previa. Por eso les puse el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jesús. ¿Saben por qué Dios? La única razón por la cual Dios es importante en el pueblo de la Biblia, porque es un Dios de alguien, es un Dios que pertenece a alguien. Por eso es capaz de identificarse, por eso es capaz de acompañar, por eso puede hacer esas cosas, porque es un Dios que se hace propiedad de alguien. Y les quiero decir algo, si esa realidad de propiedad no estuviera presente, da lo mismo que exista Dios. Lo que realmente hace que Dios sea Dios es el hecho de que se hace propiedad de alguien. ¿Se capta la profundidad del tema? Esta cuestión es súper, súper contundente. Dios, ¿por qué Dios me puede interesar a mí?
porque Dios se hace mi propiedad. Y por eso yo puedo acceder a ser propiedad suya. Oh, Si no, la alianza no tiene sentido, por linda. ajá. La alianza no es un simple pacto. La alianza es el acontecimiento por el cual Dios se vuelve propiedad del pueblo. Y el pueblo lo acepta, pero también va a la vuelta y acepta ser propiedad de Dios. Por eso yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Por eso vienen las otras cosas. Dios se identifica con los marginados, Dios se identifica con los pobres, porque es propiedad de los marginados, propiedad de los pobres, propiedad del pueblo. Es el patrimonio del pueblo. No es una unidad moral, es una unidad de propiedad. Por eso que los profetas, cuando hablen de la relación de Dios con su pueblo, van a recurrir a la imagen nupcial, porque es la que más le acomoda. Se vislumbra lo que está ahí, Hermoso. ¿cierto? Es súper potente. Súper. Entonces, eso es lo que va configurando el caminar del pueblo como pueblo de Dios. Entonces, claro, esta realidad de pueblo de Dios ya rebasa la categoría sociológica y se convierte en una categoría socioteológica. ¿Ya? Porque, claro, porque Dios es involucrado, por eso es teológico, pero le da una configuración concreta a esta entidad que llamamos pueblo, el pueblo bíblico. Y que tiene características bien particulares, ¿no? Cuando le preguntan a Dios, oye, ¿por qué nos elegiste a nosotros que no tenemos riqueza? ¿No? Precisamente por eso, justo por eso, porque son el más pequeño entre los pueblos. Porque entonces no van a tener nunca la posibilidad, no van a tener nunca la posibilidad de apropiarse de lo que ocurre. Está mala la señal. Creo que otra vez, sí, Sí, pobre. está pésima la señal. Según me dijo Jaime, él también tenía más. Ya problemas. Ay, no, y Linda también. Linda. Bueno, pues Almir, das tú la charla. Se nos fueron todos. No, todos no, todos no. Bueno, Estamos aquí, estamos los que aquí. estaban liderando la reunión. Sí, parece que estamos con problemas de señal. Debe ser el frío en el sur, el frío. Ya. Sí, Se congelan las señales. debe ser. Sí, porque hasta Vamos la a ver. voz se te oye ahí. Sí. Voy a llamar a Roberto para ver qué me Pobre, dice. qué congoja. Yo estaba comentando eso, de que justo cuando estabas hablando de que por ser justamente pobre, fuiste elegido, ¿Ya? porque no tenías nada. Claro, justamente. Claro, entonces no tienen ninguna posibilidad de apropiarse de las maravillas que van ocurriendo. Tienen que no se las pueden atribuir a ellos, a su fuerza, a su capacidad, ¿ya? Sino al hecho que ellos con Dios y Dios con ellos
que pueden ir realizando algunas cosas, algunas gestas fantásticas. Bueno, estamos en esto, ¿no? Entonces, lo que va ocurriendo ahora va siendo releído a la luz de esta experiencia. ¿Ya? Entonces hay una retroalimentación. ¿Ya? Lo que ha ocurrido en nuestra vida, ha ocurrido porque Él ha ido con nosotros, porque Él, desde que se hizo nuestra propiedad, nunca nos ha abandonado. ¿Ya? Eso es una clave. ¿Ya? Pero también es una clave para leer hacia adelante. Cuando el pueblo ha experimentado la calamidad, entonces es capaz de darse cuenta, esto nos ocurrió porque lo hemos abandonado, porque nos hemos alejado, porque nosotros dejamos de ser su propiedad. ¿Ya? Y entonces hemos querido caminar solo, y cuando hemos querido caminar solo, ha sobrevenido la calamidad. Pero, entonces, en lugar de autoflagelarse, es simplemente reconocer el hecho. Nosotros quisimos caminar solo, pero como Él caminó con nosotros porque es nuestra propiedad, esto puede renovarse, puede reconstituirse y podemos volver a caminar juntos. Y es por eso entonces que la experiencia de la alianza es una experiencia siempre renovable, siempre renovable. ¿Ya? Entonces la historia va siendo leída siempre en dos perspectivas. Desde el presente reconocemos el paso de Dios en el pasado. Eso nos permite reconocer el paso de Dios en el hoy y nos permite vivir el hoy también como un hoy permanente, hacia adelante, hacia el futuro. Esto, genuinamente, es una experiencia, en lenguaje moderno, es una experiencia de sinodalidad. Esa experiencia de caminar juntos, ¿ya? No es solo caminamos juntos nosotros como pueblo, caminamos juntos como pueblo con Dios en medio nuestro, con esta propiedad en medio de nosotros. Quiero dar un pasito porque todas estas experiencias finalmente hacen que el acontecimiento histórico concreto sea un gatillante, porque en realidad la riqueza está en el hecho que el pueblo pueda ir leyendo los acontecimientos desde una clave de lectura muy particular, y esa clave de lectura es su experiencia del encuentro. Entonces, cada acontecimiento en realidad es posible de interpretar como un momento, como una ocasión en que Dios se nos hace visible, se nos hace presente. Entonces, lo que se recuerda no es el acontecimiento, no es el hecho, sino el acontecimiento del encuentro. A propósito del hecho, esto parece un juego de palabras, pero ya, para volver al ejemplo, lo que yo recuerdo no es que me quebré la pierna, sino lo que ocurrió a propósito de haberme quebrado la pierna. ¿Se capta esa diferencia, no? Ya. Bueno, entonces el mismo pueblo es el que va haciendo ese proceso de relectura. ¿Ya? Y ese proceso de relectura es el que después se va a cristalizar en un texto. Pero entonces aquí la pregunta que habría que hacerse, ¿quién crea el texto? ¿Quién crea el texto? Con todo esto que nos ha ido diciendo, pues yo creo entender que no es una sola persona, sino es la comunidad, es toda la gente que ha estado participando y que ha tenido la experiencia de pertenecer a Dios y de que Dios le pertenece a ellos y a ellas. Exacto, ese es. Pues entonces,
La comunidad es la creadora de los textos. Mm. Lo que pasa es que podemos reconocer alguna mano particular de alguien que hizo el servicio de poner por escrito, ¿ya?, lo que fue surgiendo en el seno del pueblo. Pero quien realmente crea los textos es la propia comunidad. Entonces ahí podemos decir que la Biblia es fruto de una experiencia de caminar juntos. Entonces tiene sentido decir que la Biblia, primero que nada, es vivida. En una segunda fase, podríamos decir que la Biblia es narrada. ¿Ya? Y ese proceso de narración es la tradición. Pues. Ya, vamos a dar un tercer paso porque la Biblia pareciera, y ahí es donde mucha gente se confunde, porque cree que la Biblia es un libro de historia, porque se refiere a, entre comillas, hechos históricos, pero en realidad, con esta explicación que hemos ido fabricando aquí entre nosotros, en realidad ya la Biblia dejó de ser una narración de hechos históricos y se constituye en una narración de acontecimientos que ocurren en la historia. Ya hay una diferencia ahora de comprensión. Lo que la Biblia narra en realidad es un solo acontecimiento, uno solo. Y la Linda levanta la cara ahí como diciendo, ¿cuál será? Estoy esperando. Pero tú lo puedes decir. Cualquiera puede decir ahora, ¿cuál es el único acontecimiento que narra la Biblia? Hemos estado todo el rato hablando de eso. Dios. A ver, Rafael. Sería el nacimiento, aunque estamos ya en el nuevo. No. Más para atrás, más para atrás. Es que más que para atrás, es más. A ver, Katy, que tiene la mano levantada. Dios. Tampoco. Es el encuentro de Dios con su pueblo y de su pueblo con Dios. Con Dios. Ajá. ¡Bravo! Eso. Excelente. Eso es, pues. Ese es el único acontecimiento, pero ese acontecimiento ocurre en la historia. Por eso que tiene diversas formas de expresarse. Pero si ustedes van al fondo de la Biblia, en realidad eso es lo que se va diciendo. ¿Le hace sentido, no? Sí, pues, y esa es la experiencia que configura, que le da forma al caminar del pueblo de Dios. Ya, claro, después uno lo va viendo desarrollado, por eso Rafael decía el nacimiento, aunque estamos en el Nuevo Testamento. Sí, pues, pero el nacimiento de Jesús es una expresión de esta realidad más profunda, el encuentro con Él, que Dios sale al encuentro de un pueblo, que Dios sale al encuentro de la humanidad y se constituye un pueblo de ella, porque quiere finalmente... aquí podríamos hacer otra pregunta aquí, a ver. ¿Por qué Dios sale al encuentro de un pueblo tan pequeño, tan débil, tan vulnerable como el Israel bíblico? ¿Cuál será la intención de Dios al encontrarse con ese pueblo? Ahora, Giselle se ríe nomás. ¿Cuál será la intención de Dios? Cuando sale al encuentro de Abraham, ¿cuál será la intención de Dios al salir al encuentro de Abraham? Está dicho en el texto, ¿eh? Bueno, se los digo. Constituir un pueblo. Cuando sale al encuentro de Abraham, la intención es constituir un pueblo de su propiedad. ¿Ya? Todo esto que hemos dicho de la propiedad mutua. Entonces, proyectándolo ahora, detrás de la intención de
a partir de Abraham configurar un pueblo, ¿cuál será la intención última de Dios? También está dicho en el texto del encuentro con Abraham. Es hacer de la humanidad entera su pueblo, hacerse propiedad de la humanidad entera. Esa es su intención final. Claro, el problema está que Israel en un momento perdió de vista algo muy importante. Israel, hay tres elementos aquí que confluyen, ¿no? El sentido de la elección, Dios nos eligió. El sentido de la separación, fuimos apartados de los otros pueblos. Pero hay un tercer elemento que es el para qué. Para ser enviado a vivir entre los pueblos. Y ese vivir entre los pueblos significa, tiene dos elementos ahí que lo componen, ¿no? Uno es ir a vivir entre los pueblos para hacer de los pueblos propiedad de Dios, los pueblos de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, este es el segundo elemento, todo lo que va aconteciendo con el Israel bíblico es un paradigma de lo que Dios quiere ir construyendo con toda la humanidad. Entonces, Israel perdió de vista el tercer elemento, perdió de vista el para qué. Y entonces entendió, y ese es el escenario con el que Jesús se encuentra, con una conciencia de ser un pueblo elegido entre todos los pueblos, separado de todos los pueblos, ¿ya? Entonces con un sentido de elección exclusiva y excluyente. Entonces, nosotros somos los salvados. Y el resto, qué pena. ¿Ya? Qué pena. Y entonces, el nuevo Israel, que es la iglesia, viene a hacerse expresión del para qué definitivo. ¿Ya? Para que los pueblos reconozcan a Dios y sean discípulos suyos. Ese es el sentido de la misión de la iglesia, ¿no? Cuando decimos evangelizar, uno se podría preguntar, a ver, aquí sobre evangelización hay varias cosas que se podrían decir, pero hay una cuestión que es fundamental. Es mostrar a Jesucristo, crear las condiciones para el encuentro con Jesucristo. Hay muchos que creen que la misión es salir a los pueblos para meter a toda la gente dentro de la iglesia. Pero en realidad la misión consiste en todo lo contrario. El Papa Francisco lo dice, ¿no? En salida. O sea, es salir para que Jesucristo se haga visible, audible y palpable a todos los pueblos. Ya. Entonces, otra preguntita. Aquí estamos con el aula socrática. Otra preguntita. ¿Qué es lo que queda plasmado finalmente en la Biblia? A ver, Giselle, que estás ahí estudiando estudios de alta categoría. A ver, La finalmente, ¿qué es lo historia, que... yo creo que la experiencia de fe del pueblo de Israel con Dios es lo que queda plasmado. Y la historia de vida, que lo que decía yo al principio, que es como que ellos ven en cada acontecimiento que les sucede, en lo bueno y en no tan bueno, ese Dios que los acompaña, que está con ellos, que les ayuda a salir adelante, que les da la fuerza. que es de ellos. Eso bien categórico, que es de ellos. Ya. Entonces, lo que en realidad queda en la Biblia no es la historia, sino la lectura de la historia, el testimonio del encuentro que surge a propósito de lo que viven.
¿ya? A la luz de su experiencia de encuentro. Entonces vendría recién ahí, lo que Linda dijo al comienzo, recién ahí viene la siguiente comprensión. Si la Escritura me ofrece el testimonio de lo que le ha significado a Israel el caminar con Dios, con su Dios, entonces el texto nos ayuda ahora a hacer relectura de nuestra propia historia. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos experimentar una sintonía, porque a partir de esa relectura de nuestra historia a partir de los textos, es que nosotros nos vamos dando cuenta y vamos experimentando esta relación de pertenencia a ese mismo pueblo, porque finalmente es la misma experiencia la que se nos va, la que nosotros vamos viviendo, la experiencia del encuentro, y un encuentro que genera nuevos horizontes de sentido, nuevas perspectivas existenciales, vitales, nuevos impulsos de vida, ¿ya? Una visión de mundo y de persona nueva, etcétera. No sé si lo digo claro. No sé si lo habré comprendido así, o sea, pues antes yo entendí esto de hacer la relectura de la Sagrada Escritura, que ellos lo hicieron a la luz del acontecimiento de Jesús y luego de su propia vivencia, pero antes de entender eso, creo que, y gracias, no sé si estoy bien ahí, lo comprendí bien, lo primero que hay que entender es ese sentido de pertenencia. O sea, cuando se habla de alianza, es ese sentido de que ese Dios es algo que me pertenece a mí y yo le pertenezco a Él como pueblo. Luego de entender eso, entonces yo puedo empezar a hacer esas relecturas. Tengo la capacidad de sentirme que pertenezco a algo, a alguien, y a partir de ahí entonces yo puedo ser capaz de ir haciendo camino con otras y con otros. No sé. Claro. Sí, hay un matiz ahí que me interesa resaltar. Lo que la Biblia me muestra, ¿ya? Es cómo el pueblo de Dios fue releyendo su propia historia a la luz de la experiencia de encuentro. O sea, vamos a decir lo siguiente, por una cuestión pedagógica. El pueblo de Israel no tenía Biblia. Entonces, no tenía texto para hacer relectura. Lo fue construyendo. ¿Ya? Y nosotros lo recibimos en herencia. Y la herencia, uno puede decir la herencia es el texto, pero en realidad la herencia es lo que está contenido en el texto, y lo que está contenido en el texto es esa experiencia de encuentro. Y esa es la clave. Okay. Entonces, cuando yo leo la Biblia, en forma personal o comunitaria, que aunque la lea solo en mi casa, siempre va a ser una experiencia comunitaria, porque la leo en el espíritu de la comunidad. De la comunidad. Ajá. Claro, ¿ya? Entonces, cuando hago lectura de la Biblia, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con lo que un pueblo me va soplando en la oreja. ¿Ah? Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y eso va siendo la clave de lectura de nuestro caminar de hoy. Entonces, eso es lo que nos impulsa a que como pueblo nos comprometemos en la lucha por la justicia, en la lucha por la solidaridad, en la lucha por la inclusión, en la lucha por la acogida, porque a través de eso es que Dios se le va manifestando a toda la humanidad, ¿ya? Se le va haciendo camino a través nuestro con toda la humanidad. Entonces, es una experiencia, dijéramos, una experiencia profundamente espiritual, pero precisamente por ser profundamente espiritual, es profundamente humana. Y nos permite entender en profundidad la humanidad y comprometernos con ella. O sea, en el lenguaje de lo que nos motivó al comienzo, esa es una auténtica experiencia sinodal. El caminar caminamos con
a partir de un fondo que nos une. Aquí podemos hablar de un peligro de la sinodalidad. El peligro de la sinodalidad es que se quede en una cuestión organizacional. ¿Ya? Y podemos estar tocando teclas de un piano desafinado. ¿Cómo No así? sé si eso le hace sentido. Mm, Yo sí quisiera un poquito ¿Sí? que me aclarara. No, es El que peligro. Ujú. el peligro, cuando estamos hablando de sinodalidad, ¿ya? Es que nos quedemos reducidos a un tema de organización interna de la estructura eclesial. ¿Ya? Entonces, ¿qué lugar ocupa este? ¿Qué lugar ocupa el de más allá, el de más acá? Y perdamos de vista del núcleo, que es lo que le da sentido a hablar de esto. No sé si te queda más claro ahora. Mario, ¿quieres decir algo? Que se resaltó ahí de repente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, pero o sea, hablar de sinodalidad no es un peligro, al contrario, pero hay que estar atento porque tenemos que hacer un muy buen discernimiento sobre los marcos en los que hablamos de sinodalidad, porque podríamos quedarnos, como digo, solo en una cuestión de estructura. Y al final, con respeto, pero aquí en Chile decimos al final, es el mismo pastel con distintas moscas, ¿no? Se ríe la Afrodita ahí. Bien. No sé si alguien quiere añadir algo, preguntar algo, comentar algo más bien. Hola. Aquí, a ver, de Eleana, para todos, consulta, y el papel del laico. Ya, aquí es importante hacer la pregunta, pero también tener el marco, porque una de las cosas que se conversa cuando hablamos de sinodalidad es del rol del laico, ¿ya? Y cuando hemos hablado este rato de la experiencia de pueblos de Dios, ¿ya? Entonces, es importante no perder de vista la dimensión de pueblos de Dios. Y de repente hay que ser súper fino cuando estamos hablando del papel del laico, porque muchas veces estamos hablando del papel del laico versus el papel que ha jugado la jerarquía a lo largo de los últimos 4 siglos. ¿Ya? Entonces, de repente empezamos aquí como en una lucha de poder. ¿A quién tiene más poder, el laico o el cura? Como los curas ya son pocos, entonces los laicos tienen que empezar a suplir lo que los curas no pueden hacer. Perdón, pero esa no es la sinodalidad. Aquí hay que partir de otro lado. ¿Cuál es el lugar de la jerarquía dentro del pueblo de Dios? Sería la primera pregunta que habría que hacerse. ¿Ya? Y entonces a la jerarquía hay que decirle con todo cariño, oiga, usted es parte del pueblo de Dios. No está ni arriba, ni al lado, ni abajo, no, es parte de. ¿Ya? Porque usted nació, ¿cierto? A mí me gusta repetir eso que dice el Papa Francisco, que se lo dice a los obispos, cardenales, a los curas, cuando cada vez que puede se lo dice. Usted nació laico. Usted nació laico. ¿Ya? Entonces, ese aspecto es súper importante, porque esto quiere decir entonces que el pueblo de Dios se mira desde una perspectiva distinta a la que se ha mirado durante mucho tiempo. Desde el Concilio de Trento, la Iglesia ha sido vista desde el orden sacerdotal y los votos religiosos.
¿ya? Y entonces la definición de laico viene por vía negativa. ¿Quién es el laico? El laico es aquel que no tiene el orden sagrado, está grabado por los votos religiosos. Fantástico. ¿Y el bautismo dónde quedó? Entonces, cuando hablamos del pueblo de Dios en la perspectiva actual, tenemos que descubrir que estamos viendo la iglesia desde la realidad del bautismo, ¿ya? Como camino, ¿ya? Entonces hay que decirle a la jerarquía, si usted no hubiera estado bautizado, no sería parte de la jerarquía, ¿ya? O sea, pongámonos de acuerdo, bien de acuerdo. Entonces, eso a mí me permite pasar un poquito por sobre la discusión del papel del laico, porque estamos para, o por lo menos tener la posibilidad de distinguir con mucha claridad lo que es el lugar del laico y el lugar de las personas ordenadas dentro del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, los ministerios ordenados, tal como lo dice el Concilio Vaticano II, están al servicio de la constitución de la comunidad como pueblo de Dios. ¿Y cuál es la experiencia? Que paulatinamente los ministerios ordenados se han ido constituyendo como no como una dimensión de servicio, sino más bien como una dimensión de poder. Ahí hay un conflicto, ¿ya? Y un conflicto que claramente hay que resolver, pero no se resuelve con otra entidad de poder que se le sobrepone, ¿ya? Porque entonces hemos transformado la reflexión en una lucha de poder y eso no nos conduce a ninguna parte. Entonces, ¿cuál es el papel del laico, diríamos nosotros? Vivir su conciencia de bautizado, vivir a partir de la toma de conciencia de ser partícipe del misterio pascual de Jesucristo en medio del mundo. Entonces y con esto nos hacemos cargo, o tenemos que hacernos cargo de una deficiencia pastoral de la propia comunidad eclesial, porque la iglesia no nos ha ayudado, no le ha ayudado ni a los curas ni a los laicos, nos ha ayudado a tomar conciencia de lo que significa la vocación bautismal. Ese es un tema. Entonces, ¿cuál sería el rol del laico? Bueno, vivir su consagración bautismal en la realidad del mundo. ¿Y cómo se vive eso? Lo decíamos hace un ratito atrás, en el compromiso por la justicia, el compromiso por la solidaridad, por la inclusión, por la acogida, por la construcción, etc. ¿Cachando? Hoy Zulia se nos Vamos tiene que ir. cachando. Katy tiene la mano levantada. Quería consultar, Roberto, por favor. Siempre se nos ha enseñado que los bautizados asumimos 3 roles por el hecho de estar bautizados. Los Sí, laicos y me imagino que la jerarquía también, que es sí, ser profeta, sacerdote y rey. sí, ¿Qué me podrías decir eso? ¿Me podrías explicar dentro del contexto de la sinodalidad? sí, claro. Porque yo estoy viendo que, o sea, en todo este tiempo que ha habido trabajo de sinodalidad, en realidad se ha tratado solamente lo mismo que decías tú, o sea, cambiar un poder por otro, porque los laicos nos Sí, hemos dado cuenta de la exageración de la sí. jerarquía y todo lo demás, y no se está dando este sentido de sinodalidad que es esta buena noticia que estamos escuchando hoy día. Esa es mi que, pregunta. que- que el sentido pueblo. Sí, mira, tu pregunta es súper importante porque permite decir lo siguiente. Ciertamente, o sea, primero la realidad del bautismo, más allá del rito, ¿no? Es la realidad que está contenida ahí. Eh, es, como dice Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1, ya, bien así, es sumergirnos en la muerte de Jesucristo para resurgir como resucitados, partícipes de su vida nueva. ¿Ya? Esta es la realidad más íntima del bautismo y que de repente se nos pierde de vista. Y esto se expresa a través de estas 3 dimensiones, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. ¿Ya? Entonces, Jesucristo es sacerdote.
Y todo el que se une a Jesucristo se hace partícipe de su sacerdocio. ¿Y qué significa el acto sacerdotal de Cristo? Tiene varias dimensiones, ¿no? Es la ofrenda de sí mismo por la vida de otros. Entonces, el que se configura con Jesucristo se configura en su donación para que el mundo tenga vida. Entonces, el bautizado o el cristiano o el discípulo de Jesús o el que está unido a Jesús, digámoslo como queramos, va al mundo, ¿ya? Con este sentido de donación. Yo voy al mundo, me comprometo con el mundo, ¿ya? No solo por una cuestión ética, sino por una cuestión mucho más profunda, que es la dimensión del reino. Entonces yo consumo mi vida para que los espacios vitales míos sean de alguna manera expresión de reino. Eso es el sacerdocio de Jesucristo, ¿ya? Y eso es el que está expresado en la cruz, ¿no? Es donar la vida para que el mundo viva, ¿ya? Hacerse soporte de la vida de los otros. Hay un texto en el Evangelio de Lucas que es muy significativo, que es el de Zaqueo, ¿ya? Zaqueo baja del árbol, se compromete a dar la mitad de su riqueza, ¿ya? Y lo que le quede repartirla entre los pobres. En realidad, más allá de sacar cuenta de la fortuna que tiene, lo que él está diciendo es que yo antes estaba en una posición de superioridad con respecto a los demás y ahora yo me voy a poner en una posición de soporte de la vida de los otros, ¿ya? Hay una inversión aquí, hay una vuelta muy importante. Y eso es la dimensión del sacerdocio. La dimensión profética. Mire, aquí es para decir algo, ¿no? Porque la vocación profética en Israel siempre está en función de Israel, para que Israel pueda vivir como pueblo de Dios. Entonces el profeta nunca es elegido para que él sea profeta. No, es para que Israel recupere su condición de pueblo profético. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que en el bautismo somos constituidos profetas, estamos diciendo que somos parte de un pueblo profético. O sea, el pueblo de Dios es profético, por lo tanto, cada uno de sus miembros es profeta. ¿Y qué significa ser profeta? Anunciar el reino, hacerlo presente. Y justamente porque nuestro empeño es hacer presente el reino, es que al mismo tiempo se constituye una denuncia de todo aquello que le es contrario, que es contrario al ser humano. Entonces, ¿dónde hay reino? ¿Dónde hay, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, 22, dónde hay reino? ¿Dónde está presente el Espíritu? ¿Y cómo se hace presente? Amor, paz, concordia, fidelidad, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ejercemos nosotros nuestra condición profética? Bueno, precisamente en esa perspectiva, ¿no? Que donde uno está, como dice la oración de Francisco, ¿no? Donde haya odio, yo ponga amor. Donde haya tristeza, yo ponga alegría. Esas son las expresiones proféticas propias del discípulo de Jesús, ¿ya? Del que tiene conciencia de ser parte de un pueblo profético, ¿ya? Entonces, porque justamente va a poner alegría, es que aparece inmediatamente la dimensión de hay tristeza, es necesaria la alegría, ¿ya? El sentido del gozo de vivir, ya, etcétera. Y la tercera dimensión, rey. Esa expresión nos causa un poquito más de conflicto, pero en realidad lo que está sobre o subrayado en esa dimensión se puede cambiar por la palabra servidor, ¿ya? Porque el reinado de Jesucristo es servicio, no es poder, ¿ya? O si queremos es el poder del servicio. Entonces somos sacerdotes, profetas y servidores, ¿ya? En ese sentido es el reinado. El reinado que se constituye en el servicio. ¿Y cuál es el servicio nuestro en el mundo? Ser testigos del reino, hacer presente el reino, ¿ya? Vuelvo a lo mismo que decía, ¿cuál es el mayor servicio nuestro? Poner alegría donde hay tristeza, poner amor donde reina el odio, poner paz donde reina la discordia, y así sucesivamente.
Mire, y les quiero contar un detalle como para ir cerrando, ¿no? Hace un par de horas el Papa canonizó a varias personas, varios santos, y uno de ellos es Carlos de Foucault. Y Carlos de Foucault, del punto de vista de la misión, como es entendida muchas veces la misión de la Iglesia, es un fracaso. Carlos de Foucault fue un fracaso como misionero. Él se fue a vivir entre los beduinos del norte de África, del desierto del norte de África, y no llevó a ni un beduino a la Iglesia Católica. Ni un beduino se convirtió en católico. Entonces, desde ese punto de vista, Carlos de Foucault fue un rotundo fracaso. ¿Pero qué hizo Carlos de Foucault? Se instaló a vivir entre los beduinos. Y, por ejemplo, uno de los problemas serios entre las distintas tribus beduinas era la segregación y, producto de la segregación, la esclavitud. Y Foucault se dedicó a luchar contra la esclavitud que los beduinos generaban con los mismos beduinos. ¿Ya? Entonces, ya, ese era un tema. Pero lo más significativo de Carlos de Foucault era que él siempre pedía a la gente: rece por mí para que sea el hermano de todos. Por eso Carlos de Foucault es tenido como el hermano universal. ¿Ya? ¿Y en qué consistió su misión? Estar y generar espacios de fraternidad. Si eso no se llama reino, por favor explíquenme qué se llama. ¿Ya? ¿Cacháis? Cachamos, cachamos. ¿Cachai? Eso. Mire qué bonito, ¿no? Hermoso, hermoso, padre. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Aunque esto ha quedado para que uno lo vaya saboreando. Lo Para paladé. una segunda parte. Para una segunda parte. ¿Verdad? Con gusto, ahí cuando quieran. ¿No? Hermoso, gracias. ¿Alguien que quisiera Bueno, hacer algún comentario? Bueno, yo quisiera hablar. sí, Doy las gracias a Roberto. Creo que le he entendido en gran parte lo que ha planteado hoy, especialmente con la buena noticia. Es como un nuevo evangelio, ¿no? Pero me quedo comprometida y muy preocupada. ¿Cuáles son, cómo tengo yo que trabajar ahora? Porque es muy fácil recibir, entender, pero después llevarlo a la práctica. Entonces, yo tengo anotado aquí cómo adquirir un discurso para participar pastoralmente con palabras sencillas que provoquen un cambio en la forma que hemos actuado como facilitadores de la palabra. Porque en el fondo hemos hecho tonteras. En cierta forma, según el planteamiento que tú dices esta noche, hemos entregado una información falsa. Entonces tenemos que como que hacer como un discurso de cambiar suavemente el criterio que se tiene, cómo entender que lo que tenemos escrito ahí en la Biblia es una relectura de la relación, de la experiencia del pueblo de Israel con Dios. Después, cómo esta relectura se hace para que fuera creada o para que la entendiera el escritor inspirado, y posteriormente, después de lo que escribió. Se quedó. se quedó nos pegado. fue. Sí.